Buenas tardes. La serie ahora intentaba que te identificaras con Jenny, por más que ella fuera, bueno, un robot. Empezó a tener problemas adolescentes, como irse castigada por no respetar las normas, pensar que no encajaba con su hogar, entre otros. Pero el saber que es una robot no hace tan sencillo lo que la serie quería lograr. Con esto en mente, la serie juega con esta identificación fantástica, con su estética poco convencional. La segunda temporada es sin dudas el trabajo más interesante de la franquicia y sabe diferenciar muy bien de su primera tanda de episodios. La estética en el show sigue un estilo que los diseñadores llaman Streamline Modern, un estilo retrofuturista que en la animación se hizo conocida con los supersónicos. Una visión metálica, curvilínea y vanguardista del futuro. Por cierto, no mencioné el soundtrack y los efectos de sonido hasta ahora. Solo tengo que decir que combinan a la perfección con el soundtrack de los Buenas tardes. Iniciamos la reunión de fisiopatología, por favor. Esta semana está a cargo de la doctora Gabriela Vargas, endocrinóloga del Hospital FAB. Asimismo, a través del chat, le paso por favor el link para la asistencia, válida solo los primeros 10 minutos, por favor. Solo los primeros 10 minutos. Gracias. Volviendo a la señal, la segunda de Closer Prime retrataba cómo ve la ciudad realmente, a Jenny, como una busca problemas. Después de sufrir el rechazo de los ciudadanos, busca un portal para ir al Cluster, solo para darse cuenta que era un paraíso para robots. Después que encontrara nuevos amigos ahí, la ciudad es nuevamente atacada y ruega por la ayuda de Jenny. El especial encapsula todo lo que hace a la serie una maravilla. Presenta una gran premisa del dilema de Jenny y finaliza una batalla que pone la cereza en el pastel. ¿Qué pasó después? Lo que se avecinaba era el peor escenario posible. La tercera temporada fue creada y terminada, pero no se estrenó. Nick canceló el show al finalizar la segunda temporada con la excusa que, a pesar de ser aclamado por la crítica, los ratings habían bajado. Por alguna razón, no sospecharon que esto se debiera a su pésimo horario durante el estreno de su primera temporada, el enorme hueco entre esta y la segunda temporada o la poca e inexistente publicidad que se le daba. Todo esto provocando que muera el hype de los fans existentes y que no lleguen nuevos. El show se estrenó en 1999 y contaba con apenas 24 episodios para el 2005. 6 años después, intentarían salvar a la serie con Doctora Vargas, ¿me escucha? tercera temporada. No, más bien la terminaron de matar. La tercera y última ¿Me temporada escuchan, se por estrenó favor? en el 2006 para el mercado asiático y durante 2 años es el único Sí, lugar doctor, donde se lo se escucha puede bien. ver Doctor, buenas el tardes. show. No fue hasta el Bien, buenas tardes. Está a través del chat, por favor, la marcación de la asistencia. Como les decía, la doctora Vargas está a cargo esta semana. El gran final después de 2 años fue nefasta. ¿Hicieron algún especial? ¿Algún tipo de recopilatorio quizás? No, decidieron estrenar la temporada final en su canal secundario. La misma historia de siempre. ¿Escuchan, por favor? ¿Alguien me Sin escucha? ningún tipo de especial fuera el final de Hola. la serie. La conclusión de una Doctora, Sí, serie doctora, buenas tardes. que solo contaba Hola. con Sí, 30 doctora. Dios episodios. mío, El ¿qué caso del robot pasó? No me adolescente es escuchaban, otro ¿no? de los muchos ejemplos Ya. de cómo Nickelodeon y Bueno. la industria Hola en chicos, general ¿cómo tratan a sus están? comunidades intelectuales más aclamadas, Eh, sin importar la yo cantidad quisiera de saber fans en o primer popularidad lugar, que lo aclamen. para Espero los que que han este, repasado uno su de los clase de entertainers del fisiopato, ¿hasta momento. dónde What's han Her Name llegado? es una cancelación inmediata. La robot adolescente fue una serie futurista con tonos coming of age sobre una ¿Han Eh, joven revisado? en pubertad la que ¿Han- última teoría, doctora, fue sobre los fue una de las desórdenes de las glándulas tiroides, paratiroides, síndrome metabólico y también las glándulas supraadrenales. Ah, ya. ¿Han repasado ya todas las clases entonces? ¿Alguna les falta? todos los días por escuchar algo nuevo es lo que hace que valga la pena. Tal vez esos primeros números negativos Yo lo que iniciales quiero no es signifiquen nada. La robot esclarecer adolescente es algunas una nueva dudas robot, y si una están serie de de adultos y acuerdo, ahora es no una serie sé de si ustedes niños están de aclamada acuerdo, y amada yo por todos comparto y su pantalla única sobreproduktora. y Si puedo la hacer una terminaste sin revisión, un compromiso repaso o porque no de importa, cada clase, si tal vez están de algún día acuerdo deje de ir para también. ti. Y si lo produce una empresa como Nickelodeon, tal Puedo, vez tus puedo fines son resaltar los razones puntos que considero exóticas sean importantes para especiales. Muchas ustedes. gracias por quedarse hasta el final de este video. Déjenos Sí, en doctora, estaría comentarios bien, qué opinan más de gracias. esta serie. ¿Ya? Es un Ok, placer conversar con chicos. ustedes. Mientras Entonces tanto, estén nos vemos en la atentos siguiente. porque esto Chao. sería una especie de repaso de todas sus clases. ¿Ya? Listo. A ver, voy a compartir pantalla. Sigan entrando, no hay problema.
Felizmente no está tan sobrecargada las redes a esta hora, porque en la mañana sí estuvo bien sobrecargada. Bien, vamos a empezar por las disfunciones endocrinas. Les voy a resaltar lo más importante. Recuerden que es un repaso, porque si todas las clases están con audio, esto va a ser un repaso. Se está abriendo. Vamos a hacerlo así, ¿ya? Termino una clase, empiezo otra. Termino y así. Si tienen alguna pregunta adicional, al final no hay ningún problema, me la hacen presente. Ya está abriendo, chicos. Listo, ya terminó de abrir. Vamos vamos a ver si ustedes logran verlo. Espero que no me juegue una mala pasada la internet. No se escucha la voz o algo parecido, me avisan ya, chicos, cualquiera de ustedes. Les voy a dejar el audio abierto para que puedan intervenir si no se escucha. ¿Están viendo? No, doctora, no se puede ver aún. Profesora, buenas tardes. Disculpe, quería saber hasta qué hora va a dejar ingresar alumnos. Yo pienso que... Solo unos cuantos todavía. No sé, a ver, hasta las 4, ya si hasta las 4 no entran, ya no podrán entrar. Bien, chicos, ¿logran ver lo que les he compartido? No, doctora, no se puede ver todavía. Ya, otra vez. ¿Ahora sí? ¿Logran ver? Sí, doctora. Sí, doctora, Sí se ve. Listo. Hacerlo más grande. doctora, antes de que inicie, disculpe por interrumpirla, me están diciendo por el chat de que no, de que hay chicos que aún están en la sala de espera, si los podría aceptar, por favor. Claro, yo he puesto acá admitir todo. Yo acá pongo admitir todo. Yo les voy a decir cuántos alumnos hay ahorita. 154, uno más, dos más, 156 hay ahorita. ¿Están, chicos? Sí, doctora. 156. Ya, Muchas gracias. de nada. Ahora hay 157. No estoy colocando silenciar a todos, porque estén en silencio y cualquier cosita me avisen. ¿Ya? Bien, continúo entonces. Ahora hay 158. Ya, vamos a hacerlo más grande, ¿ya? Ya, chicos, esto está con mi voz. El tema de hoy, disfunciones endocrinas. este Esto está con mi voz. Algunos de ustedes... Dentro de este tema, Algunos de ustedes, como ya lo estudió, sino que quiero ponerle mute y no logro ponerle mute.
No logro ponerle mute. Vamos a ver si lo logro, ¿ya? Para que no se cruce con mi voz del repaso. A ver. Creo que acá lo puedo lograr. No hay peor gestión que la que no se haga. Presentación de diapositivas. Ahorita dejo entrar, hay 3 chicos más allí. A ver, vamos a ver si lo logré ya, chicos. Y si no tengo otra manera de hacerlo. A ver, lo que pasa es que no quiero que se me escuche, no quiero que se me escuche la voz. Hay muchas maneras de hacerlo. ¿Ya? A ver, vamos a ver si acá se logra. ¿Ya? Hola, ¿me escuchan? Hola. ¿Me escuchan? Sí, doctora. ¿Alguien me puede decir hola? La doctora, sí se le escucha. Hola, ¿Me doctora. escuchan, chicos? Hola, doctora. Sí, doctora. Doctora, sí. Hola. Ahí sí me escuchan, ¿no? Hola. Sí, 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 doctora. Sí, Hola. Pero hace un ratito también me escuchaban. sí, sí, doctora. también. Ay, genial, ya los amo, listo. Ya sé cómo hacerlo, ya listo. Bien, 1, 2, 3. Ya. Si me escucharon, ¿hasta cuánto conté? Hasta 3. Doctora. Ay, ya, genial. Ya, súper, me va a gustar este grupo. Ya está. Entonces, ya. He encontrado un truco para que no salga la voz grabada, solamente esta nueva del repaso, ¿ya? Pero si por A o por B algo sucede, el problema es que tengo el temor que yo no los vaya a escuchar. Así es que voy a ver si silenciándome los logro escuchar, ¿ya? Ahorita alguien cuente del 1 al 3, por favor, ¿ya? A ver. ¿Alguien puede contar del 1 al 3? 1, 2, 3. 3. Ya, ahora un ratito. Otra vez. 1, 1, 2, Ya. 3. Listo, chicos. Yo creo que así ya. Listo. Si algo se escucha mal o etcétera, aunque sea me mandan un chat para saberlo, porque yo ahorita me voy a silenciar para que ustedes sean los únicos que escuchen mi voz. A ver. El tema de hoy, disfunción. ¿Qué pasa, monini? Ay, este celular siempre muriéndose.
Bien. Vamos a hacer un repaso de cada una de las clases de lo más importante. Quiero que estén muy atentos. Voy a hablarles acerca de las disfunciones endocrinas. El puntito rojo es el hipotálamo, en negro es la hipófisis. Recuerden que el hipotálamo produce los factores liberadores o inhibidores que van a actuar sobre la hipófisis. Los liberadores para producir hormonas. Tenemos las siglas principales de las hormonas hipotalámicas, que son hormonas peptídicas, es decir, a base de aminoácidos. Ya está, ya dejé pasar a los últimos. Entonces, todas las siglas en mayúscula sirven para reconocer a los factores liberadores del hipotálamo. TRH o TRF es lo mismo. Se utiliza H como hormona o F como factor. En cualquier bibliografía endocrinológica lo van a encontrar como H mayúscula porque significa hormona. Así es que no hay ningún problema. Sin embargo, la manera más apropiada es TRF, factor liberador. En este caso es factor liberador de tirotropina o tirotrofina, el TRH. CRH de corticotropina. GHRH es el factor liberador de la hormona de crecimiento. Y GNRH es la hormona liberadora de las gonadotropinas o gonadotrofinas, que son la LH y la FSH. Los factores liberadores o inhibidores se producen en el hipotálamo, los cuales van a actuar sobre la hipófisis, específicamente sobre la adenohipófisis, para que esta adenohipófisis produzca hormonas específicas. Por ejemplo, la TRH sobre la adenohipófisis para que produzca TSH, que es la hormona tiroestimulante. Y esta, a su vez, actúe sobre la glándula tiroides produciendo T4 y T3. La CRH, o el factor liberador de corticotrofina, va a actuar sobre la adenohipófisis para que las células especializadas, aquellas que tienen receptores para este factor liberador, produzcan ACTH. Igualmente con la hormona de crecimiento e igualmente con las gonadotrofinas, que son la FSH y la LH. Estoy dejando pasar a todos los chicos. Estos son otros factores. Acá. Un ratito. Acá. En la última parte, este factor liberador de gonadotrofinas, GNRH, que va a actuar sobre la hipófisis, sobre la adenohipófisis, para que produzca FSH y LH, estoy dejando pasar, ok. Estas son todas o hipófisis anterior. Recuerden que la hipófisis posterior o neurohipófisis no produce hormonas, solamente almacena a la ocitocina y la vasopresina. Pero la hipófisis anterior o adenohipófisis sí produce la TSH u hormona tiroestimulante, aquí está la TSH, que es producida gracias a su factor liberador, que es la TRH. La ACTH, la hormona adrenocorticotropa, que es producida gracias a su factor liberador CRH o CRF. La hormona de crecimiento, igualmente, que se produce en la adenohipófisis, gracias a su factor liberador GHRH, hormona liberadora o factor liberador de hormona de crecimiento. Y estas dos, la FSH y LH, que son las gonadotropinas o gonadotrofinas, son producidas gracias a la GNRH, la hormona liberadora de gonadotropinas. Y la prolactina, que es producida
producida por la adenohipófisis que tiene más bien un factor inhibidor de prolactina. Es decir, el hipotálamo produce el PIF, factor inhibidor de prolactina, que se llama también dopamina, que ustedes la conocen o es más conocida por ustedes como la dopamina. Entonces, la dopamina es el factor inhibidor de prolactina, es decir, aquella que inhibe su producción. ¿Y quién facilita la producción de la prolactina? La TRH, aquella que también produce o permite la producción de la TSH. Aquí están cada una de sus funciones. Como esto es un repaso, no voy a decir cada una de sus funciones porque si no me va a faltar el tiempo. Pero la clase está grabada y es para ustedes. Este simplemente es un resumen que el hipotálamo produce los factores, repito, los factores liberadores u hormonas liberadoras que tienen sus receptores en la adenohipófisis y van a producir hormonas específicas. Y produce dos factores inhibidores el hipotálamo. El PIF, el factor inhibidor de prolactina, y el factor inhibidor de la hormona de crecimiento. Esos son los dos factores inhibidores que produce el hipotálamo. Disculpen que estoy dejando pasar más chicos. Chicos, hasta las 4 los voy a dejar entrar, ¿ya? Porque tengo que avanzar con el repaso, ¿ya? 10 minutos más para que entren. La causa más frecuente de hipopituitarismo es el tumor hipofisario. Y ustedes dirán, pero profesora, ¿cómo un tumor que trabaja tanto, que trabaja demasiado, va a producirme hipopituitarismo? Que más bien la glándula deje de trabajar. ¿Saben por qué, queridos alumnos? Porque los adenomas producen compresión y porque finalmente los adenomas pueden terminar infartados y necrosados. Entonces, la causa más frecuente de hipopituitarismo es el adenoma en el adulto, y cuando yo digo adenoma puede ser un prolactinoma, que es el más común de todos, puede ser un adenoma cromófobo, es decir, que era cualquiera de los productores de hormonas, cualquiera, pero finalmente dejó de producir hormonas y solamente se dedicó a crecer, a crecer, a crecer y a crecer. Esos adenomas, también conocidos como células null, porque crecen, crecen, crecen y comprimen, y son los más peligrosos, los adenomas cromófobos, aquellos que crecen, crecen y comprimen y no producen ninguna hormona específicamente, no producen ninguna hormona específicamente. Ahora, todos los tumores que crecen, que salen de la hipófisis, todos, cualquiera sea su origen, va a terminar comprimiendo el tallo hipofisario y por allí baja el PIF, el factor inhibidor de prolactina. Por lo tanto, cualquier tumor que comprima el tallo hipofisario va a producir incremento de prolactina, no necesariamente porque el tumor sea un prolactinoma, que es el tumor más común, sino porque está comprimiendo el tallo hipofisario y está impidiendo la acción del factor inhibidor de prolactina. Por eso es que cualquier tumor de la hipófisis va a producir valores de prolactina elevados. Te dejo pasar, Jocelyn. Ya está. En cambio, en el niño no es un adenoma el tumor más frecuente, sino un craniofaringioma. Entonces, si yo les preguntase en el examen cuál es la causa más frecuente de hipopituitarismo, ustedes responderían el tumor hipofisario en el adulto, cualquier adenoma, cualquiera. El más común, el prolactinoma, y el más peligroso, el adenoma cromófobo o adenoma de células null, porque crece, crece, destruye incluso la silla turca, puede producir ceguera en la persona. Son tumores gigantes que se presentan más en varones, a pesar de que los tumores en la hipófisis se producen más en mujeres, pero estos células null gigantes que hasta producen ceguera
se presenta más en los varones. Y tenemos pacientes en consulta al respecto. En el caso del niño es el craniofaringioma. Repito, el craniofaringioma es el tumor más frecuente en el niño que va a producir hipopituitarismo, es decir, que la glándula hipófisis deje de producir las hormonas que les mencioné. ¿Qué hormonas produce la adenohipófisis? La hormona de crecimiento, la corticotrofina o corticotropa, que luego finalmente produce el cortisol, las gonadotrofinas, FSH-LH, la prolactina, la TSH u hormona tiroestimulante, pues todas estas hormonas son producidas por la adenohipófisis. Por lo tanto, puede haber un adenoma productor de cualquiera de estas hormonas, siendo el adenoma más frecuente el prolactinoma y el más peligroso el de las células null o células cromófobas, porque crece, crece, crece y destruye no solamente la silla turca, sino que comprime la decusación del nervio óptico produciendo ceguera. Cuando los tumores miden menos de 10 milímetros son microadenomas, pero si miden de 10 milímetros a más, estamos hablando de macroadenomas y esos son los peligrosos que pueden producir gran daño. En segundo lugar, la causa más frecuente de hipopituitarismo es el síndrome de Sheehan o necrosis hipofisaria posparto, que ahora les voy a explicar. La incidencia de los tumores hipofisarios varía de 0,2 a 2,8 por 100.000 habitantes. Esta estadística es de los Estados Unidos. La prevalencia estimada de los tumores que producen síntomas es de 22%. Otra causa de hipopituitarismo, y esto se ve en la mujer, es la hipofisitis linfocítica autoinmune o linfocitaria autoinmune, cuyo cuadro clínico es idéntico al síndrome de Sheehan, cuadro clínico, más no su origen. Los orígenes son totalmente distintos, como les voy a explicar ahora. Estos son los tipos celulares que se encuentran en la hipófisis. Esta era una clasificación, valga la redundancia, tradicional, clásica. Las células basófilas, que van a producir los tumores productores de ACTH, TSH y las gonadotrofinas, las acidófilas, la hormona de crecimiento y la prolactina, y las cromófomas, como les mencioné, alguna actividad secretora, pero básicamente no tienen producción hormonal como la tienen las células basófilas o las acidófilas. Antes, los tipos de células se clasificaban por esta tensión que les acabo de mencionar. ¿Hay alguien allí que está comandando el ingreso a la sala? Para que me ayude que a las 4 ya no ingrese, para poder avanzar con mis chicos, porque estoy dejando pasar a todos sin excepción. ¿Ya? O José, ¿estás allí? José Torres, José, si estás allí, porfa, tú haces pasar a los chicos, ¿ya? No quiero que se pierdan la clase, pero ya no me quiero distraer yo. Muy bien, chicos. En la clasificación actual se hace con técnicas de inmunistoquímica y tiene que ver con los productos de secreción, es decir, con las hormonas que producen estas células. Las células que producen la hormona de crecimiento se llaman somatotropas. Las que producen la prolactina, mamotropas o lactotropas. Las que producen la hormona adrenocorticotropa, que luego a nivel de la suprarrenal va a producir cortisol, son las corticotropas. Las que producen las gonadotrofinas, FSH y LH, las gonadotropas. Y las que producen la hormona tiroestimulante o TSH son las tirotropas. En mayor abundancia tenemos a las que producen la hormona de crecimiento. El crecimiento de cualquiera de estas células, cualquiera de ellas, como ya les mencioné, van a dar origen a los adenomas funcionantes. Si hay exceso de producción de hormona de crecimiento, en el niño va a producir el gigantismo. Si es después de que se cierran los cartílagos de crecimiento, después de los 18, 21 años, ya no hay gigantismo. Hay acromegalia, así como esa cara que se deforma de Hermann Munster, igual, hay acromegalia.
Si hay una gran producción de prolactina, se va a producir galactorrea. Y una mujer de cualquier edad puede producir secreción láctea por las mamas sin siquiera estar gestando, sin siquiera haber tenido un hijo jamás. Igual, si se produce gran cantidad de ACTH, vamos a tener lo que se conoce como la enfermedad de Cushing. Si se segrega grandes cantidades de FSH y LH, vamos a tener, dependiendo si es hombre o mujer, vamos a tener, en el caso del hombre, una pubertad precoz, en el caso de la mujer, lo mismo, una pubertad precoz. En el hombre se dice antes de los 9 años y en la mujer antes de los 8 años. ¿Existe tratamiento para ello? Sí. Generalmente todos estos tumores son quirúrgicos, pero sí existen tratamientos farmacológicos. Pero repito, lo ideal es la cirugía. Y en el caso de la TSH, se va a producir, si hay un exceso de TSH, se va a producir un hipertiroidismo secundario. Todos estos son adenomas funcionantes porque van a producir determinadas hormonas. ¿Existen tumores que crecen y no son funcionantes? Por supuesto, y ya se los mencioné. Son los denominados adenomas cromófobos o adenomas de células null o adenomas no funcionantes, que simplemente se dedican a crecer, no se tiñen de ningún color, son muy dañinos porque crecen, destruyen la silla turca y pueden producir ceguera por el gran crecimiento que estos tumores llegan a alcanzar. Y su diagnóstico, lastimosamente, es muy tardío. Generalmente los pacientes van porque han perdido la visión. Estos tumores, chicos, hacen que uno pierda la visión en forma lateral. Se llama hemianopsia. Hemianopsia. No es como el glaucoma, que uno pierde la visión, va cerrándose y terminamos viendo como si fuésemos, como si tuviésemos unos binoculares. ¡Ay, lo dejé arriba! En el caso de estos tumores, la ceguera viene desde los costados. Es que yo no la si alguien nos pone la mano hacia el lado derecho, no logramos ver los dedos. Así nos lo muevan, no logramos ver. Esto se llama hemianopsia. Hemianopsia. A continuación, les voy a hablar del hipopituitarismo, pero quiero tener la seguridad de que me están escuchando. Así que me esperan un ratito, un segundito que voy a cerrar esto. Quiero que alguien me asegure que me están escuchando. Ya un segundito. Chicos, ¿me están escuchando? Sí, doctora, lo escuchamos. Doctora. Ya, Sí, ¿me están doctora. entendiendo? ¿Todo bien? Sí, gracias. Ya chicos, continúo entonces. ¿Qué está haciendo la mona? Listo, entonces, el hipopituitarismo es la alteración de la síntesis de una o varias hormonas hipofisarias. Eso es el hipopituitarismo. Y ustedes saben las 6 estirpes, los 6 tipos celulares que hay en la adenohipófisis. Puede haber alteración de uno de ellos o de 2 de ellos. Entonces, estamos hablando de hipopituitarismo. En este caso sería parcial. Pero, si están comprometidas todas las estirpes, ha habido una hemorragia masiva, y ustedes saben que después de la hemorragia viene el infarto, el colapso, y se ha destruido totalmente las células de la adenohipófisis, hablamos del panhipopituitarismo. Y esto es típico del síndrome de Sheehan y de la hipofisitis linfocítica autoinmune. Este hipopituitarismo se puede deber a patologías que afectan la hipófisis o el hipotálamo. Hablemos entonces de esta clasificación que es bien sencilla: hipopituitarismo adquirido. Se debe a agresiones anatómicas adquiridas causadas por tumores de la hipófisis, como les mencioné en la introducción,
adenoma en el adulto, siendo el más frecuente el prolactinoma y el más agresivo el adenoma de células cromófobas o células null, o de estructuras vecinas como el craniofaringioma, que es el tipo de tumor más frecuente en el niño que produce hipopituitarismo. Cuando es por compresión, el orden de afectación de estas trofinas suele ser el siguiente. Primero se afecta por ser el de mayor número, ¿se acuerdan ustedes? Abarca el 50% de la adenohipófisis, la hormona de crecimiento, le siguen las gonadotrofinas, la TSH y finalmente la ACTH es lo que al final se afecta y por una parte mejor, porque si no produciría colapso o shock en el paciente. Etiología del hipopituitarismo adquirido. Es decir, esta clasificación es bien sencilla, les he resaltado en negrita lo más frecuente. Etiología de nivel hipofisario. Tenemos como origen del hipopituitarismo adquirido al adenoma, ya les mencioné que el más frecuente es el prolactinoma, pero cualquiera de las series que les he mencionado, cualquiera de las 6 series, si va a trabajar demasiado, puede dar origen a un adenoma específico, adenoma, ya les enseñé, adenoma funcionante, porque va a producir ese adenoma, según la estirpe, la hormona específica a esa estirpe. Si, por ejemplo, es la célula lactotropa, va a producir prolactina. Si es somatotropa, va a producir la hormona de crecimiento. Y si esto ocurre en el niño, el gigantismo. Si esto ocurre en el adulto, la acromegalia. En segundo lugar, tenemos al craniofaringioma, que como les mencioné, es más frecuente en el niño. También existe el adenoma de células null o de células cromófobas, que les mencioné, es el más agresivo porque crece y comprime las estructuras aledañas, incluso produce ceguera. Y otras patologías menos comunes, les menciono aquí también el síndrome de Sheehan, que les voy a desarrollar, que se produce durante el parto porque la glándula hipófisis crece tanto, está tan vascularizada, que si sangra demasiado la mujer, el útero sangra demasiado, esta hipófisis que está tan hiperplastiada, le falta el riego sanguíneo y lastimosamente se infarta y deja de producir las hormonas y muchas veces deja de producir todas las hormonas y hablaríamos del panhipopituitarismo. Otros tipos de tumores como miscelánea, pero lo que quiero que recuerden por favor son el adenoma en el adulto y el craniofaringioma en el niño, y como segunda causa más alejada, pero que pone en riesgo la vida de la madre, el síndrome de Sheehan. El hipopituitarismo genético es muy raro, se produce por anomalías del desarrollo craneofacial, como la plasia e hipoplasia de la hipófisis, y trastornos genéticos hereditarios como mutaciones de los factores que van a determinar el desarrollo de la adenohipófisis. Como les mencioné, esto es raro, lo más frecuente es el adquirido, adenoma, craniofaringioma, síndrome de Sheehan. Un ejemplo clásico es órgano blanco, en este caso ovario. Tenemos un primer nivel. Radica en el hipotálamo, donde se van a producir los factores liberadores y los dos factores inhibidores, que ya les mencioné, el PIF y el factor inhibidor de la hormona de crecimiento. Pero, por ejemplo, para este ejemplo, les voy a mencionar que en el hipotálamo se encuentran las neuronas esteroidosensibles, es decir, sensibles a las variaciones de estrógeno y progesterona. Y esto es importante para que se cumpla el ciclo menstrual cada mes. En el segundo nivel, que también está en la región hipotalámico, pero llamada área hipófisotrófica, porque es la que se va a relacionar con la hipófisis, cuyas neuronas producen péptidos de acción hormonal, entre ellos la GnRH, que es la hormona liberadora de gonadotrofina. Y es muy común. Ya les dije que lo ideal sería llamarla GnRF, pero se acostumbra a utilizar también la H.
La integración entre ambos niveles, el 1 y el 2, se efectúa mediante sinapsis entre sus respectivas neuronas. El tercer nivel se sitúa en la adenohipófisis, donde hay receptores específicos en las células gonadotrofas para este factor liberador. Y estas hormonas específicas, estas células con receptores específicos para la gonadotrofina, pueden producir algunas LH y otras FSH, hormona luteinizante o hormona folículo estimulante. La GnRH, producida en la ¿Cuál culpa? Tú me hipotálamo, dijiste que la llega saque a la hoy. A esta hora adenohipófisis inicia por mi medio clase, de mejor los dicho, está vasos acabando. de la circulación PORT. Y esto también está en una de sus clases Yo qué iba a saber. de fisiología. Ustedes Salud. llevaron fisiología conmigo, entonces Ya en un rato les va a ser acaba. fácil recordar. El cuarto nivel se encuentra en el órgano blanco, que vendría a ser el ovario, donde las gonadotrofinas FSH y LH promoverán el desarrollo folicular. Las hormonas ováricas cierran el círculo al actuar sobre el primer nivel. Las mismas también actúan sobre el quinto nivel de integración, que vienen a ser los órganos periféricos específicos para estrógeno y progesterona. Por ejemplo, en el quinto nivel estaría dada receptores para estrógenos en la piel, para los propios ovarios, para el útero, para las cuerdas vocales del varón, en los folículos pilosos, donde va a actuar la testosterona, que se va a convertir a dihidrotestosterona mediante la 5-alfa reductasa. En otras palabras, el quinto nivel viene a ser el órgano final donde van a actuar, en este caso, para el ejemplo que les puse, los estrógenos y la progesterona. Los estrógenos también tienen receptores en el hipocampo, por eso es que tienen que ver muchísimo con la memoria de la mujer. Recapitulamos, primer nivel y segundo nivel están en el hipotálamo, tercer nivel en la hipófisis, cuarto nivel en los ovarios, para el ejemplo que les estoy dando, y el quinto nivel en los efectores periféricos, como son, en el caso, por ejemplo, específico de la mujer, en la piel, en el cabello, en sus genitales y en las mamas, en todo lo que la hace lucir femenina. ¿Y por qué se relaciona el quinto nivel con el primer nivel? Porque tiene que ver con el feedback negativo y el feedback positivo. Si hay mucho estrógeno periféricamente, por feedback negativo se deja de producir el factor liberador, que en este caso sería el GnRH o GnRF, y si abajo disminuye periféricamente el nivel de estrógenos, por feedback positivo se va a producir más GnRH. A continuación les hablaré del síndrome de Sheehan. Fue descrito por primera vez por Harold Leeming Sheehan, de allí su nombre, y es el nombre que se le dio a la necrosis de la glándula hipófisis, como consecuencia de una hemorragia acompañada de un colapso circulatorio intenso que conlleva a la aparición del hipopituitarismo por destrucción masiva de la adenohipófisis. Recordemos nuevamente lo que les acabo de decir. Durante el embarazo, la adenohipófisis está ricamente vascularizada y cualquier disminución en su flujo va a producir una hemorragia por diferentes mecanismos que ahora se los voy a mencionar y necrosis de la misma. Ahora, el grado de severidad es variable, puede ser parcial, por eso es que una mujer que tuvo un síndrome de Sheehan parcial puede tener un embarazo más, pero luego es muy raro que tenga otro, pero cuando es total, un panhipopituitarismo, ya la mujer no va a poder tener más hijos. Y obviamente no va a tener secreción láctea después de ese parto traumático, ni tampoco va a tener vellosidades, ni crecimiento de las cejas, ni nunca más va a haber menstruación. Es importante que la obstetra y el médico general reconozcan este síndrome porque puede ser fatal. Imagínense ustedes
que la mujer tenga este síndrome y deje de producir ACTH. Al no haber producción de ACTH, tampoco va a haber producción de cortisol y puede chocarse la paciente y fallecer. El hipopituitarismo tratado en forma inadecuada produce aterosclerosis prematura, eso está demostrado, mayor formación de ateromas, mayor riesgo de infarto al miocardio, mayor propensión a ictus, lo que ustedes conocen como hemiplegia o accidente cerebrovascular, aumentando la mortalidad en estas pacientes. La incidencia es entre 1 a 10.000 partos. Cada día nacen alrededor de 4.000 en promedio. Su frecuencia ha disminuido en los países desarrollados por un mejor cuidado obstétrico. Alrededor del 32% de las pacientes con sangrado severo asociado con el parto presentará algún grado de hipopituitarismo. Y digo algún grado porque no necesariamente la paciente va a presentar panhipo, es decir, que las 6 estirpes o series celulares sean afectadas por el infarto, hemorragia primero y luego colapso, infarto de la adenopófisis. Ya les dije que puede afectarse uno o más de ellos y no la totalidad. La causa de muerte posparto de la madre es de 25% dentro de la presentación aguda del cuadro, siempre y cuando la paciente haya presentado el síndrome de Schiff. Fíjense ustedes qué alta la mortalidad si la mujer llega a presentar síndrome de Schiff. Recordemos simplemente que la adenopófisis y la hipófisis específicamente se encuentra en la silla turca por los turcos otomanos que tenían esa forma de silla, tiene forma ovalada, se considera la glándula madre porque controla a las demás glándulas endocrinas, excepto las producidas en el tubo digestivo y en el páncreas, después todas son comandadas por la hipófisis. Y obviamente durante el embarazo, la placenta, que es un órgano temporal transitorio, órgano endocrino temporal transitorio, pero en general la hipófisis, la adenopófisis, se considera a la glándula madre. Ahí están sus diámetros, 8 por 12 por 6. En el hombre adulto llega a pesar 500 miligramos, en la mujer 100 miligramos más, pero fíjense ustedes, en las mujeres que han tenido varios hijos, 700 miligramos. Durante el embarazo, ya les mencioné que su volumen aumenta hasta 3 veces, se pueden imaginar. El diámetro vertical, que era de 6 milímetros, se duplica, el peso se incrementa hasta en un 40%. ¿Se dan cuenta esa adenopófisis? Ricamente vascularizada. El proceso básico es el infarto secundario a la ausencia de flujo sanguíneo, porque existe lo que se llama, mis queridos alumnos, la atonía uterina. La mujer da luz y el útero no se contrae, así le coloquen a la vena oxitocina, el útero no se contrae y empieza a sangrar profusamente. Y es así que, aparte de la hemorragia que per se puede producir shock hipovolémico y muerte de la madre, en este caso la muerte estaría también dada por el colapso producido, por el infarto producido en la glándula hipófisis, que deja de producir toda la serie, la estirpe celular, y la más grave de todas, en ese instante, es que dejó de producir ACTH, por lo tanto no hay cortisol, y eso es gravísimo porque empeora el shock en la paciente, conllevando a su muerte. No se tiene la certeza de esta fisiopatología. Este infarto puede ser producido por compresión vascular, por el mismo crecimiento de la adenopófisis, por trombosis o por vasoespasmo. Si hablamos de compresión vascular, recordemos que al final del embarazo la glándula está aumentada de tamaño hasta 3 veces su volumen, principalmente por hiperplasia de las células secretoras de prolactina. Este aumento de tamaño podría ejercer un efecto de compresión de los vasos sanguíneos de la hipófisis, lo que los haría más susceptibles a la hipoperfusión con bajo aporte de oxígeno y otros nutrientes, produciendo así el colapso circulatorio. La segunda teoría es la trombosis. La necrosis pudiera ser considerada ser secundaria a trombosis primaria debido a agregación plaquetaria en las células endoteliales lesionadas.
Y la tercera y menos aceptada es el vasoespasmo. La presencia o ausencia de vasoespasmo no ha podido ser confirmada por investigación microscópica, pero es una de las que también pues, sería pues, en la necropsia de la madre, que también no ha sido descartada. Recordemos que la glándula pituitaria pituita de moco, porque antes pensaba que la hipófisis producía moco, eso es lo que pensaban antes. La glándula pituitaria no puede regenerarse, por lo tanto no es posible que se formen nuevas células para reemplazar, las cuales estas células necróticas son reemplazadas por células cicatrizales, quedando así la cicatriz fibrosa, que es idéntica a la cicatriz fibrosa que deja la hipofisitis linfocitaria autoinmune. Por lo tanto, si ustedes lastimosamente falleció la madre y hace un estudio de la hipófisis de la madre, van a encontrar esta cicatriz fibrosa tanto en el Sheehan como en la hipofisitis linfocítica autoinmune. La destrucción extensa de las células de la adenohipófisis resulta en un grado variable de hipopituitarismo, en un tiempo muy variable que oscila de días e incluso años. Ahora les voy a mostrar un cuadro como mujeres que tuvieron este problema de Sheehan recién son diagnosticadas 10, 15 o 20 años después del cuadro agudo. La función glandular puede ser mantenida con aproximadamente 50% de la glándula. Hablamos de hipopituitarismo parcial con pérdida del 75%, que es bien alta, y aquí todavía la mujer puede salir embarazada, y total con una pérdida del 90% o más de las células de la adenohipófisis. El diagnóstico puede ser difícil, se centra en la evidencia clínica de hipopituitarismo en una mujer con historia de hemorragia postparto. Imagínense ustedes una mujer de 30 años que después que les narra a ustedes que fue un parto terrible, que sangraba demasiado, que hasta le hicieron transfusión, nunca más pudo tener un hijo con 30 años, nunca más a ese bebé pudo dar de lactar. Entonces ustedes ya pueden ir pensando en el Sheehan y le pueden pedir a la madre cortisol, ACTH y toda la batería hormonal para hacer el diagnóstico. La falla en la lactancia o las dificultades para esta son los síntomas iniciales cuando uno ha tenido Sheehan. También reportan amenorrea u oligomenorrea después del parto, y con estos dos datos, que no dieron de lactar a su hijo o que no volvieron a tener regla, ustedes pueden hacer el diagnóstico de Sheehan. En algunos casos, el diagnóstico no se realiza sino hasta años después, como les mencioné. Si ustedes tienen un cuadro de hipotiroidismo, este será secundario. Si tienen un cuadro de insuficiencia suprarrenal o adrenal, este será secundario. ¿Y por qué secundario? Porque el daño es a nivel de hipófisis. Si fuese a nivel del hipotálamo, sería terciario en ambos casos, y si el daño estuviese en el órgano blanco, en este caso la suprarrenal, sería una insuficiencia suprarrenal primaria. Si el daño estuviese específicamente en la glándula tiroides, sería un hipotiroidismo primario. Para resumir, imagínense esta señora con una atonía durante el parto, no se contrae, es decir, la oxitocina no cumplió su labor, así le pongan a la vena, lastimosamente no se contrae el útero y una hemorragia masiva, va a ocurrir un cuadro de hipotensión, no le va a llegar sangre a esta adenohipófisis, va a sufrir una hemorragia, luego un infarto y con la consecuente muerte va a haber ausencia de producción de las 6 líneas celulares dependiendo de la severidad de la necrosis de la adenohipófisis, con ausencia de TSH, por lo tanto hay un hipotiroidismo secundario, ausencia de ACTH, por lo tanto hay una insuficiencia suprarrenal secundaria, no va a haber producción de prolactina, por lo tanto la madre no va a poder dar de lactar, no va a haber producción de FSH ni LH, las dos gonadotrofinas, por lo tanto la mujer va a presentar amenorrea, ausencia de menstruación de por vida, dependiendo de la severidad del daño.
La deficiencia de corticotrofina en forma aguda va a causar debilidad, náuseas, un cuadro típico de insuficiencia suprarrenal aguda con hipoglicemia, shock, incluso y muerte. En forma gradual, la clínica es más insidiosa y se presenta con pérdida de peso, astenia, lo que conocemos como una insuficiencia suprarrenal crónica. Se diferencia del Addison por la ausencia de hiperpigmentación. En este caso, si es por Sheehan, se le conoce como el Addison blanco, porque no va a haber producción de ACTH. Recuerden ustedes que cuando el daño es primario, al no haber cortisol, por feedback positivo, va a haber una mayor secreción de ACTH. Y ustedes saben perfectamente, porque se los enseñé en fisiología, que la ACTH no se libera sola, se libera de la POMC, de la proopiomelanocortina. Por lo tanto, a más ACTH, más melanocortina, y eso va a actuar sobre la piel para producir más melanina, porque actúa sobre los melanocitos, y por lo tanto se va a hiperpigmentar la piel, especialmente los nudillos, las cicatrices, la mucosa oral. Eso no se va a ver en el síndrome de Sheehan, porque el daño no está en la suprarrenal y por lo tanto no va a haber mayor producción de ACTH por feedback positivo. En este caso el daño está en la mismísima adenopófisis, por lo tanto no hay producción de ACTH y por lo tanto no va a haber producción de POMC ni va a haber mayor producción de melanina. Por eso es que en este caso, cuando la insuficiencia suprarrenal es secundaria por síndrome de Sheehan, se habla de Addison blanco. Es un cuadro igual a insuficiencia suprarrenal crónica, pero sin hiperpigmentación de la piel. La deficiencia de gonadotrofinas va a producir lo que se llama un hipogonadismo hipogonadotrópico, que se caracteriza por ausencia de menstruación o amenorrea, oleadas de calor, es decir, un cuadro típico como una menopausia. Por lo tanto, va a acontecer en esta mujer de 30, 28 años, 25 años, en el momento, la edad que tuvo cuando se produjo este evento, una menopausia prematura. La deficiencia de hormona de crecimiento, obviamente no es una niña, ya creció, va a producir mucha fatiga, cansancio, disminución de la masa muscular, masa ósea, reducción de la sensación de bienestar, y está demostrado en otros estudios también muy interesantes que la falta de hormona de crecimiento favorece y acelera la aterosclerosis, es decir, la formación de ateroma en el endotelio, en la pared vascular. También va a haber producción de tirotrofina, de TSH, de las 6 estirpes celulares o series celulares de la adenopófisis, por lo tanto va a haber un hipotiroidismo secundario. Recuerden, todo lo que afecta a la hipófisis secundario, al hipotálamo terciario y al órgano blanco una compañera de la universidad. Entonces va a producirse un cuadro igual, tal cual, cansancio, letargo, decaimiento, estreñimiento, caída del cabello, voz gruesa, piel seca. Vamos, mueve la colita, no seas malcriada, saluda. Ay, Diosito, ¿qué pasó? Te agarró María de la tía. La única diferencia que encontrar es la hipófisis, adenohipófisis. Puede producirse en el Sheehan hiponatremia, por supuesto. Es poco común en la presentación aguda del síndrome, pero puede producirse. ¿Y qué la produce? El hipotiroidismo o la deficiencia de glucocorticoides, porque recuerden, no hay producción de ACTH. El hipopituitarismo, la hiponatremia en el hipopituitarismo, por sí mismo puede estimular la secreción de vasopresina y causar una severa secreción inapropiada de la hormona antidiurética, y esto produciría hiponatremia. El nivel de potasio, por lo general, en el síndrome de Sheehan suele ser normal. Este es un cuadro con 3 casos. Como les dije, pueden transcurrir muchísimos años y la mujer vive cansada. Si ustedes la ven, luce pálida, amarillenta, prácticamente no tiene cabello cuando logran hacerle el diagnóstico y empiezan ustedes a hacer la anamnesis. Tiene la cara totalmente redonda, abotagada, mixedematosa. Esta es una mujer que se le hizo el diagnóstico a los 46 años, esta otra a los 64 años y esta a los 45.
La de 46 años, fíjense, tuvo la hemorragia obstétrica, es decir, la atonía uterina que les mencioné, cuando a los 22 años, esta a los 35 y la tercera a los 36. Años a hospitalización, es decir, ¿cuánto tiempo transcurrió? Simplemente se resta 24 años del evento, 29 años del evento, 9 años del evento. El tercer caso fue el más rápido que se pudo diagnosticar. En todas, queridos alumnos, hubo hipotiroidismo, hipogonadismo, hipocortisolismo, no tuvieron regla, presentaron anemia, también presentaron ausencia para dar de lactar, no pudieron dar de lactar a su bebé, presentaron hiponatremia, hipoglicemia. Solamente el caso 3 no tuvo hipoglicemia, pero es muy común que se presente, hipotensión ortostática, y es obvio que ninguna tuvo diabetes insípida. ¿Por qué no tuvieron diabetes insípida? Porque en la adenohipófisis no se produce la vasopresina, solamente se almacena en la hipófisis posterior o neurohipófisis. Potencia de manera directa o Y indirecta. se produce en el hipotálamo. El hipotálamo solo produce dos hormonas. Repito, el hipotálamo solo produce dos hormonas, la oxitocina y la vasopresina. ¿Con qué otro nombre se produce vasopresina? El otro nombre que se conoce es con el nombre de hormona antidiurética o ADH. Son sinónimos. Vasopresina u hormona antidiurética. Impide que uno pierda orina, pierda fluidos, antidiuréticos. ¿Con qué finalidad se impide que uno pierda orina, pierda fluidos? Con la finalidad de aumentar la volemia, aumentar la presión arterial. Entonces, ninguna presentó diabetes insípida porque la hemorragia que se produce y luego el colapso, infarto de la adenohipófisis que se produce en el síndrome de Sheehan por atonía uterina, por hemorragia uterina, no afecta Esto de la que debo subrayarlo de negro, no es como si importara mucho. Vamos a ser únicas y detergentes cuando termine esta no afecta clase. a la hipófisis posterior, solamente afecta a la adenohipófisis. Por lo tanto, es imposible que haya diabetes insípida porque la vasopresina se almacena en ciertos lugares claves del posterior cerebro, y esta, al menos en el síndrome de Sheehan, no se toca, como sí se toca en algunos casos en la hipofisitis linfocítica que ahora les voy a explicar. Monoamina. A nivel laboratorial, si ustedes le piden a su paciente, van a encontrar niveles bajos de las hormonas adenohipofisarias, las gonadotrofinas, la corticotropina o ACTH, la tirotropina o TSH y la somatotropina o GH, u hormona de crecimiento, también puede llamar en español HC o somatotropina. Pero no fue a me encanta llamarle propósito, por bueno, su nombre, un poquito, somatotropina o pero en no lo inglés suficiente GH. como para que me pasen Hormonas dependientes de estas hormonas pituitarias también van a estar bajas. La FSH y LH intervienen en la producción de estrógenos y progesterona, por lo tanto va a estar baja. La corticotrofina sobre la suprarrenal para que produzca el cortisol también va a estar baja. La tirostrofina o tirotropina sobre la tiroxina también va a estar baja. Y la somatotropina per se es la hormona de crecimiento. Pueden utilizar también la tomografía axial computarizada o la resonancia magnética, pero en la fase aguda no son útiles. Sí son muy importantes si la utilizan posteriormente. ¿Y qué es lo que van a encontrar, queridos alumnos? Van a encontrar una silla turca vacía. Así que si alguna mujer la encuentra en silla turca vacía, porque van a ser médicos muy pronto, el tiempo pasa volando, por favor empiecen a hacer la anamnesis retrospectiva preguntándole a la señora si en su último parto tuvo una hemorragia uterina, tuvo un parto con complicaciones. Entonces, sí es importante la imagenología, pero posteriormente y van a encontrar silla turca vacía. Esto puede ser meses después o hasta años después del evento. Diagnóstico diferencial, como les mencioné, con la hipofisitis linfocítica autoinmune o linfocitaria, son sinónimos, es una enfermedad infiltrativa, un cuadro clínico semejante al del Sheehan, repito, enfermedad infiltrativa, puede presentarse por primera vez durante la gestación o durante el parto, o incluso posparto. Es característica la existencia de linfocitos y células plasmáticas en el infiltrado.
y puede acompañarse de otras enfermedades autoinmunes. Es obvio, queridos alumnos, que este diagnóstico es anatomopatológico y estamos hablando pues del fallecimiento de esta mujer y el estudio de su hipófisis. Estamos hablando de su necropsia. La hipofisitis linfocitaria autoinmune puede llevar al hipopituitarismo, derivado de la destrucción masiva de la glándula pituitaria y su reemplazo por tejido fibrótico. Una vez instalado este tejido fibrótico, los signos histológicos, como les mencioné, son similares, incluso idénticos histológicamente al síndrome de Sheehan, porque va a quedar una cicatriz fibrosa, aunque la patogénesis es totalmente diferente. La primera, el Sheehan, ya saben ustedes que se presenta por una hemorragia durante el parto, mientras que la otra es un proceso autoinmune con destrucción masiva de la glándula pituitaria, pero de todas formas es gradual, no es inmediato como sucede en el síndrome de Sheehan en cuanto al evento clínico. ¿Cuáles son las manifestaciones clínicas de la hipofisitis linfocítica autoinmune? Puede existir una adenohipofisitis linfocítica tal cual, la clásica, un segundo tipo, infundíbulo neurohipofisitis linfocítica, que puede afectar a la neurohipófisis o hipófisis posterior, y la panhipofisitis linfocítica, que afecta tanto a la adenohipófisis como a la hipófisis posterior o neurohipófisis. Recuerden, son sinónimos, hipófisis posterior o neurohipófisis, son sinónimos, y allí solamente se almacena la ocitocina y la vasopresina, que es producida por el hipotálamo. La adenohipófisis produce 6 series celulares. La hipófisis posterior no produce absolutamente nada, solamente almacena. La adenohipófisis, cada una de sus células tiene nombre específico, ya lo dije en la introducción. La que produce hormona de crecimiento son las somatotropas, la que produce la prolactina, las lactotropas, etc. Mientras que la neurohipófisis, sus células se llaman pituicitos, pero no producen nada. La neurohipófisis solo almacena la ocitocina y la vasopresina, que son producidas ambas por el hipotálamo. Entonces, ¿cuáles son los síntomas más comunes de la hipofisitis linfocítica? Cefalea, miren, y esto no se va a presentar en el Sheehan. Alteraciones visuales tampoco se produce en el Sheehan. Todo lo demás sí se produce en el Sheehan. Déficit de corticotropina, o sea, de ACTH, hipotiroidismo, hipogonadismo, inhibición de la lactancia. Todo eso se produce en el Sheehan. Estas dos primeras no se presentan en el Sheehan. Todo lo demás es común al Sheehan y a la hipofisitis linfocítica. Las dos últimas que les voy a mencionar, la polidipsia y la poliuria, esto jamás se va a producir en el Sheehan. La polidipsia y poliuria es típico de la diabetes insípida, que se produce en el segundo y tercer tipo de hipofisitis linfocítica, porque va a comprometer a la hipófisis posterior. Y la hiperprolactinemia puede presentarse en el primer tipo de hipofisitis linfocítica. Lo más resaltante de este cuadro que quiero que recuerden y que hace la gran diferencia en forma clínica son las alteraciones visuales. Eso es, alteraciones visuales que no se van a presentar en el Sheehan ni las cefaleas. Y si presenta polidipsia y poliuria, eso más apunta a la hipofisitis linfocítica que al Sheehan, porque no se afecta a la hipófisis posterior. La hipofisitis linfocítica se ha investigado, esto se hace en Argentina, la existencia de anticuerpos antipituitarios llamados APA, que permiten realizar un diagnóstico certero y sencillo y tiene una sensibilidad y especificidad aceptables para hacer el diagnóstico tomando una muestra de sangre de estos anticuerpos antipituitarios que van a atacar a la hipófisis. El tratamiento es muy sencillo. Todas las hormonas, las 6 series, pueden ser reemplazadas para hacérselos más sencillo.
El reemplazo más importante es con los corticoides. Aquí les estoy colocando el tipo de corticoide y su dosis. La levotiroxina, que viene a ser la LT4, para el hipotiroidismo. Y el tratamiento del corticoide con la levotiroxina es de por vida. Repito, de por vida. ¿Deberíamos darle a la paciente hormona de crecimiento? Sí, deberíamos darle, pero es costosísima. Por ello es que no se suele dar. Lo que sí damos es hormona de corticoide y hormona tiroidea. Eso sí damos. Hormona de crecimiento, no, queridos alumnos, porque su costo es bien alto, pero bien alto. Una ampolla en promedio vale 915 soles. En promedio, una sola ampolla, y le va a durar más o menos para un mes, no le va a durar para más. Y ustedes me dirían, bueno, en ciertos lugares. le podríamos dar también las gonadotrofinas, ¿cómo las reemplazamos? Bueno, eso ya quedaría a criterio del endocrinólogo, si se le va a dar a la señora estrógenos, y si no tiene útero, porque ya, pues ya no tiene útero, o porque ya no arregló más, simplemente le podríamos dar estrógeno, y si le vamos a producir una hemorragia, tendríamos que combinarlo con progestágeno. Repito, eso ya es criterio del médico, y viendo también la edad de la paciente, porque si es una mujer de 28, 25 años, 30 años, obviamente que tenemos la obligación de darle TRH, terapia de reemplazo hormonal con estrógenos y progestágenos. Pero si es una señora que recién el diagnóstico se le realiza a los 50, 60 años, como acaban de ver, no tendría pues razón de ser. Lo que sí es de por vida, y recuérdenlo, queridos alumnos, es el corticoide con la hormona tiroidea. Eso sí es innegable que tenemos que darle a la paciente. En conclusión, el síndrome de Sjögren es una complicación, si bien es cierto, poco frecuente en las mujeres, de 1 en 10.000, aunque se dice que en pueblos alejados es mucho más frecuente. Sin embargo, debido a la magnitud de las alteraciones hormonales, debe sospecharse en caso de tener pacientes con deficiencia hormonal sintomática, por ejemplo, una mujer de 30 años que no regle, porque de esa manera vamos a mejorar su calidad de vida y vamos a evitar que esta señora en cualquier momento se desmaye, pierda el conocimiento y muera por un shock, porque ustedes saben que el hipopituitarismo puede ser parcial y esta señora puede ir perdiendo poco a poco la funcionalidad de estas células que producen estas hormonas a través de los meses y años, mientras que otros cuadros son más abruptos, más aparatosos. Entonces, de acuerdo a la sintomatología, a la aparición de la sintomatología, hagamos un buen diagnóstico y demos a la paciente una terapia de reemplazo hormonal. Con esto, mis queridos alumnos, hemos concluido, y recuerden que las mujeres con Sjögren tienen más riesgo de hacer aterosclerosis y tener una muerte prematura mucho antes de los 60 años. Mis queridos alumnos, ¿están ahí? ¿Están ahí, chicos? Sí, doctora. Sí, doctora. Chicos bellos, ¿han aprendido? Sí, doctora. Gracias. Pregunto, son las 4:43. ¿Quieren que les haga el repaso de la segunda clase? SI, por no favor. ¿Sí? ¿Les hago? Ya, ahí voy. Adoptar hijitos. Ustedes me piden, yo vuelo cual saeta. Guardar. Ya. Segunda clase. Me imagino que el próximo sábado estaré con ustedes. No lo sé.